en que poner. También la titular de la dependencia, Martina Pérez, dio a conocer que ya suman 8 casos de sarampión en lo que va del año en el estado de Querétaro. Agregó que en todos estos casos que han sido registrados, las personas adquirieron la enfermedad en otro estado del país. Afirmó que cada caso confirmado se le da un seguimiento hasta por mes y medio y por ahora no se han presentado casos secundarios de este mismo tema. Llevamos 8 casos, como se ha estado compartiendo de manera regular. En cuanto vamos confirmando más casos, se va haciendo de conocimiento de la población. Aquí creo que lo importante que la población sepa es que de los primeros aún no hemos tenido casos secundarios. Todavía no cerramos el seguimiento. El seguimiento se hace por 2 o 3 periodos de incubación, es decir, mes y medio.